Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Sierra Castillo, soy estudiante de medicina de 10º semestre. En este momento estoy cursando la materia de Historia de las Ciencias, para la cual tenemos que realizar un video acerca de Nicolás Copérnico. Para empezar este video quería leer como esta pequeña frase de introducción y empezar a desglosar todo el tema que vamos a tratar en el video. Entonces, en un universo en constante cambio, la idea de un sistema heliocéntrico no solo alteró nuestra comprensión del cosmos o mundo, como lo dijo Nicolás Copérnico en su libro, sino que también sentó las bases de la ciencia moderna tal como conocemos hoy. Cuando hablamos de Nicolás Copérnico, en sí fue un filósofo, astrónomo, estudió medicina también. Nació en 1473 y murió en 1543 a los 70 años de edad. Nicolás Copérnico, para entender como la gran implicación de su pensamiento y sus postulados, tenemos que iniciar primero en el contexto histórico en el que vivía. En ese momento la visión del mundo estaba dominada por el geocentrismo de Ptolomeo y Aristóteles, entonces que afirmaban que la Tierra era el centro del universo o del mundo y que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de él, o sea que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Aparte de esto, ese sistema estaba en sí escudado profundamente por toda la doctrina de la Iglesia, que había dicho que era compatible con las escrituras religiosas. Entonces, esa visión ptolomeica aristotélica fundamentaba o era protegida por el dogma, y si había un nuevo postulado que había sido protegido por más de 2000 años, entonces ese postulado iba a ir en contra de la religión, y como vamos a ver, hacía todo ese ataque todo el ataque que hizo Lutero a la obra de Nicolás Copérnico. En esta parte del contexto histórico tenemos que tener en cuenta que aunque esto era lo que predominaba, Copérnico fue una persona letrada que fue a distintas universidades, fue aparte de eso un clérigo, por lo cual está influenciado de varias partes, pero él se fundamentó también en que los escritos antiguos filosóficos como el de Aristarco de Samos hablaban también de ese heliocentrismo mucho antes de que lo hubiera hablado, pero basándose en ese poder de la Iglesia y las posibles repercusiones que tenía desafiarla, hizo un trabajo silencioso y con gran cautela, sacando 2 tomos y 2 libros. También tenemos que tener en cuenta que ese poder de la Iglesia era muy grande y todas las ideas de Copérnico pudieron sobrevivir por 2 hechos importantes. Entonces, ¿cuáles fueron los 2 hechos? El primer hecho es que en esa época, en 1543, fue la invención de la imprenta, por lo cual habían varios tomos del libro de Nicolás Copérnico, el Revolutionarius. Entonces, tenemos que aparte de esa revolución de la imprenta, la Iglesia tuvo una división con los anglicanos de Enrique VIII, ya que estos se dividieron de esos católicos. Entonces, aunque unos podían ir con Lutero y hablar de la prohibición y la quema de libros con las ideas de Copérnico, ya que eran contrarias a la religión, podría estar expandiéndose por la invención de la imprenta estos tomos por la línea de los anglicanos. Estos 2 hechos dejaron que las ideas de Copérnico se difundieran, se leyeran e inspiraran a grandes mentes como son Kepler, Galileo. Entonces, estos hechos fueron importantes. Aparte de eso, partiendo de esto, Copérnico fue muy diligente y cauteloso, ya que el primero publica o da un manuscrito a la comunidad científica del momento con el manuscrito Commentariolus. Este manuscrito era como su primera concepción, una concepción del universo donde la Tierra no es el centro, sino que es el centro de gravedad, y aparte que si era el centro de la esfera lunar y que todos tornábamos al Sol.
Esa fue como su primer acercamiento, donde tuvo apoyo, y 30 años después es que él habla del revolutionibus. Entonces él tuvo un acercamiento mucho antes, después de su gran obra, la cual fue atacada por Lutero. Es importante entender que esta idea del tomo del libro, del revolutionibus, es un antes y un después en la ciencia, ya que de eso marca como tal lo que sería la ciencia moderna y la astronomía. Y esto es lo que en sí hace una división en ese momento histórico entre un sistema ptolomeico aristotélico y un sistema copérnico. ¿Qué es lo que pasa? En este tomo, el último en el que estamos hablando, Copérnico hace un énfasis más matemático y sustentado, mucho más amplio que en su primer manuscrito, Commentariolus. Aparte de todo eso, Copérnico también tuvo equivocaciones, hablando que él tuvo primero que todo 3 postulados. Entonces el postulado de la rotación, la traslación, pero también intentó explicar y corregir lo de los movimientos retrógrados de los planetas, diciendo que era más un efecto óptico que un movimiento real. Hablamos de rotación, que es un día, y traslación, que es un movimiento de un año. También él tuvo el error de hablar de que el planeta orbitaba en círculos perfectos, en circunferencia, lo que es corregido e inspirado por Kepler, que luego nos va a hablar de las órbitas elípticas. Para hacer más énfasis en la oposición que realizó Lutero a la obra Revolutionibus, es que ellos llegan a un punto de hablar que los postulados de Copérnico son una herejía, ya que en los textos hablan que Josué ordenó detener el sol y no la tierra. Entonces, toda esa resistencia habla de esa profunda conexión que tenía religión y ciencia en la época en la que Copérnico desarrolló su pensamiento. La Iglesia como tal habló de su libro, que era herético, en el juicio que se le realizó a Galileo Galilei, y ya que todas estas escrituras socavaban la autoridad de la Iglesia, que la Iglesia en ese momento era muy fuerte. Ni siquiera se habla de un Copérnico polaco, sino que ellos no se definían por el lugar donde nacían, sino por su religión. Era Copérnico es católico, no el polaco. Entonces, todo esto fue una lucha y un hincapié para lo que entendemos hoy como universo y cosmos en constante crecimiento, lo que para Copérnico en ese momento era finito, no estábamos en expansión, pero fue fundamentado y respaldado por las ideas de Kepler, de Galileo y finalmente por las de Newton, que todo nace desde Copérnico. Ya como final, pues una reflexión de que Copérnico no solo movió la Tierra de su posición central en el universo, sino que obligó al mundo a repensar nuestro lugar en el cosmos. Aunque aparentemente fue técnica, abrió las puertas a esa revolución en la manera de pensar que aún resuena hoy en día en la ciencia moderna. Al mirar hacia esas estrellas, Copérnico nos mostró que el verdadero viaje del descubrimiento no es solo hacia los confines del universo, sino también hacia una comprensión más profunda de nuestra propia existencia, cambiando ese geocentrismo. Y espero ojalá les haya gustado mi perspectiva que entendí acerca de estos textos y los videos guías. Muchas gracias.